¿Qué tal, amigos de Fixer Motos? Mi nombre es Cristian Pirateque y hoy vamos a empezar con una serie de videos especialmente dedicada a esta motocicleta Dominar 400. Hoy vamos a realizar un mantenimiento bastante básico. Lo que vamos a hacer es cambiar el filtro de aire, pero acompáñame durante todo el video porque voy a estar dando las pautas de cómo cambiarlo, por qué cambiarlo y el periodo de frecuencia con el que se debe hacer. Entonces, ¡vamos! Realmente el filtro de aire es uno de los elementos más fáciles de inspeccionar y de reemplazar en caso tal de ser necesario, por lo cual nosotros debemos estar muy atentos con este tipo de elementos, ya que juegan un papel bastante importante en el desempeño de nuestra motocicleta. Y adicional a eso, la correcta supervisión de este filtro lo que nos va a generar es optimizar nuestra vida útil de nuestra motocicleta y nos va a ahorrar bastante tiempo y dinero en reparaciones innecesarias o daños prematuros, principalmente en nuestro motor o nuestro múltiple de admisión, ya que el filtro de aire es el principal responsable de cuidar estos elementos. Entonces, vamos a desensamblar la motocicleta, vamos a retirar nuestra cubierta del tanque, nuestros sillines, el tanque del combustible para poder acceder a nuestra caja filtro. Entonces, ¡vamos! Vamos a iniciar retirando nuestro sillín trasero y luego nuestro sillín delantero. Como podemos ver, aquí se quedó introducido nuestro antivibrante de sillín. Hay que tener mucha precaución con nuestro antivibrante de sillín. Vamos a retirar los tornillos de la cubierta del tanque. Para retirar este pincito lo que se debe hacer es empujar el centro hacia el fondo, como podemos ver, y ahí sí podemos retirarlo completamente. Y ya está. Y este fue el último. Retiramos nuestra tapita. Una vez retirada todos los tornillos de nuestra cubierta del tanque, vamos a retirarla. Listo. Seguida de esto vamos a retirar los 3 tornillos de nuestro tanque. Uno es este, el otro es este y el otro está en la parte derecha. Tiramos nuestros bujecitos. Y este fue el último. Listo, para retirar nuestro tanque lo que vamos a hacer es desconectar nuestro conector de la bomba de combustible y luego nuestra manguera que va al inyector. Lo que podemos hacer para evitar que riegue tanto combustible cuando desconectemos la manguera es, después de que desconectemos este conector, vamos a intentar darle arranque a la motocicleta para que ella trate de liberar un poco la presión que se encuentra en estas mangueras. Listo. Vamos a abrir el switch y vamos a dar arranque. Listo. Ahí ya se descargó un poco la presión del combustible. Listo. Tiramos nuestro tanque. Como podemos ver, no hubo tanto reguero de combustible, ya que liberamos la presión de nuestra manguera cuando le dimos arranque a nuestra motocicleta. Vamos a retirar nuestros 4 tornillos que sujetan la tapa de la caja filtro y vamos a inspeccionar nuestro filtro de aire. Vamos a tener un especial cuidado con los tornillos que se encuentran en esta parte, ya que se pueden caer muy fácilmente. Listo. Retirar nuestra caja filtro. Y ya está. Retiramos nuestros tornillitos. Y aquí tenemos nuestro filtro de aire. Bueno, este filtro de aire tiene unos pincitos. Vamos a presionarlos y él sale. Como podemos ver, este es nuestro filtro de aire. Si podemos observar, está bastante percudido. Es algo normal porque él en esta parte nos está protegiendo de que ninguna impureza se vaya hacia nuestro motor. Como podemos ver aquí del otro lado, no está tan contaminado, eventualmente porque las partículas quedan impregnadas en esta cara del filtro. En esta parte de acá, nuestra caja de filtro tiene un empaque. Este empaque es muy importante, ya que es el que nos garantiza de que esta parte plástica selle perfectamente con nuestra caja filtro y de esta manera poder garantizar
de que no va a haber ninguna partícula parásita, ya que todo el aire va a ser obligado a pasar por nuestro filtro de aire. El fabricante de nuestra motocicleta recomienda cambiar el filtro de aire cada 5.000 kilómetros, pero estos 5.000 kilómetros no pueden ser constantes si la motocicleta es conducida bajo un terreno donde haya bastante polvo, o sea, sea bastante polvoriento, en una zona donde esté en un verano intenso o donde haya época de lluvia. Se debe incrementar la inspección de este filtro. Si está para cambio, como en este caso, pues se debe reemplazar. Hay en ocasiones de que el filtro de aire se puede limpiar, él se puede sacudir. Lo mejor y lo más óptimo siempre es reemplazarlo, pero debemos hacer la inspección y la verificación como mínimo cada 5.000 kilómetros. Recordemos que todos los mantenimientos de los consumibles están directamente relacionados con la exigencia que le demos a la motocicleta. El no reemplazar nuestro filtro de aire oportunamente puede generar varios síntomas relacionados con pérdida de potencia, se va a incrementar el consumo de combustible. Más sin embargo, este tipo de motocicletas que son de inyección electrónica, resulta que cuando hay una variable en un elemento como estos, que es un filtro de aire que la motocicleta no puede inspeccionar ni controlar el estado de este filtro, ella se va a ir adaptando en respuesta al caudal del aire que deje entrar nuestro filtro de aire, y esto va a generar de que se empiece a aumentar nuestro consumo de combustible y eventualmente haya una pérdida de potencia en nuestro motor. En un caso ya más extremo, este filtro de aire puede dejar pasar partículas abrasivas hacia nuestra caja filtro, de nuestra caja filtro hacia nuestro múltiple de admisión y luego hacia nuestra cámara de combustión. En este punto podemos tener el riesgo de que se nos raye las paredes del cilindro debido a que estas partículas son bastante abrasivas. Entonces mucha atención y mucha precaución. Entonces recordemos, verificación de filtros periódicamente y siempre los mantenimientos deben estar asociados a la exigencia que le demos a la motocicleta. Vamos a cambiar nuestro filtro de aire por uno nuevo. Aquí tenemos nuestro filtro de aire nuevo. Recordemos siempre repuestos originales. Recuerda que esto es un producto que puedes encontrar en el portafolio de nuestra tienda online, el cual te dejo el link en la descripción y en el primer comentario. Como podemos ver, pues este es nuestro filtro de aire nuevo. La diferencia con nuestro filtro de aire para reemplazar es bastante grande. Vamos a instalar nuestro filtro de aire. Antes de eso, vamos a limpiar muy bien esta parte de la caja filtro. Vamos a limpiar nuestra tapa de caja filtro de aire y luego vamos a instalar nuestro filtro de aire nuevo. Este filtro de aire lleva en esta parte de acá una laminita protectora. Nuestro filtro de aire anterior no la tenía. Te recomiendo mucho de que si el filtro de aire de tu motocicleta tiene la laminita, retirarla con dos tornillitos golosos que dan en esta parte y ponerla en el filtro nuevo, ya que esa laminita no viene con el filtro. No la tenemos disponible en el momento, entonces queda pendiente para instalar. Listo, vamos a instalar nuestro filtro de aire. Aquí solo hay que asentarlo y ya está. Vamos a apretar nuestros 4 tornillitos. Ajustamos. Y ya está. En la descripción del video te voy a dejar toda la información técnica de torques de tornillería y los procedimientos que hemos realizado para llegar hasta este punto de cambiar el filtro de aire. Y ya que estás por esa zona, si te ha gustado el video, por favor dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal si no te has suscrito. Recordemos aumentar la frecuencia de inspección a nuestro filtro de aire cuando estemos en un terreno, ya sea bastante verano o bastante invierno. Entonces eso sería todo por nuestro video de cambio de filtro de aire. No vamos a ensamblar la motocicleta, ya que en el siguiente video vamos a realizar una calibración de válvulas, ya que esta motocicleta, que es la primera versión, es distinta a la versión de la Dominar 400 UG, que por cierto, si no te has visto el video de cómo calibrar válvulas de Dominar 400 UG, te lo dejo por acá, que el principio de funcionamiento es similar, pero esta motocicleta solo tiene un eje de levas y la Dominar UG tiene 2 ejes de levas, al igual que la Dominar 250. Entonces hay unas diferencias adicionales. Así que si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete a nuestro canal, compártelo para que esta información pueda llegar a muchas otras personas. Si tienes alguna duda, déjanos saber en la caja de los comentarios. Recuerda que me puedes encontrar en Facebook e Instagram como @cristianpirateque y @fixermotos. Entonces, hasta la próxima.